Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, y llegó el momento de hablar con ustedes al oído. Les había anunciado en los titulares del día de hoy que tendríamos que hablar de lo que está pasando con el Canal 1, que está adjudicado a un consorcio y manejado por privados. Lo que llama la atención es el profundo interés que al parecer tiene el gobierno de Gustavo Petro en hacerse con el Canal 1, que es de privados, es independiente. Y aquí vemos en pantalla, por favor, Kike, veamos en pantalla. En pantalla lo que tenemos, a ver si lo logro, gracias, si lo logro leer, es nada más y nada menos que todo el proceso contractual para los servicios jurídicos especializados al Ministerio y Fondo Único de las Tecnologías de la Información, Ministerio de las Comunicaciones, mediante un concepto técnico para determinar la caducidad o no del contrato que se tiene con el Canal 1. Miren ustedes, Ramiro Avendaño, el presidente del Canal 1, calificó como exótica la contratación y señaló que se convirtió en una persecución de Estado. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que contrató a un abogado especialista en derecho administrativo. De acuerdo a lo que nos cuentan al oído, se trata de un ex magistrado que tiene muy buen conocimiento sobre estos asuntos y que estaría en la tarea de emitir un concepto jurídico para que diagnostique si el cambio del accionario de una de las partes del contrato 001 del 2017, suscrito entre la extinta Autoridad Nacional de Televisión y Plural Comunicaciones SAS, modifica requisitos técnicos, jurídicos y financieros por los cuales fue otorgada la concesión al Canal 1. De ese tamaño es lo que se viene ahora en este enfrentamiento para saber qué va a pasar con el Canal 1. Muy grave, porque aquí está también el contrato, el contrato, el comunicado de prensa, perdón, el comunicado de prensa del Ministerio de las TIC, y se los voy a leer. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informa a la opinión pública que el miércoles 21 de mayo del 2025 se formalizó la contratación de un reconocido experto en derecho administrativo para que emita el concepto jurídico y diagnostique si el cambio accionario de una de las partes del contrato 001 de 2017 suscrito entre la extinta Autoridad Nacional de Televisión y Plural y Comunicaciones SAS modifica requisitos jurídicos, financieros, técnicos en los cuales se fue otorgada la concesión. Esto es de la mayor gravedad. ¿Qué se sabe de este escándalo que hay? Porque preocupa qué va a pasar con la independencia de los canales privados en Colombia. El contrato se realizó por un monto de 40 millones de pesos. Además, el presidente de Canal 1 afirmó que les parece realmente exótico y que se enteren en la madrugada de la contratación de un abogado para encontrar cómo caducar la concesión. Eh, Nosotros presentamos una solicitud de integración con Caracol Radio para comercialización de espacios y pautas. Nuestros abogados nos dijeron que no requería notificación, por eso nos extraña que eso se convierta en una persecución, es lo que afirmó también el CEO que está presidente del Canal 1. Lo que nos preocupa, por supuesto, a todos los medios de comunicación es que esto vaya escalando al punto que terminemos viendo que vaya a ocurrir lo mismo con otros canales también. Ojalá que esto no sea el aviso de lo que puede llegar a ocurrir. Muy bien. En otros hechos que les contamos al oído, la Corte Constitucional rechazó la solicitud que hizo el Ministerio de Salud que buscaba tumbar la decisión que ordenó el reajuste de la unidad de pago por capitación. Esto es un golpe para el gobierno de Gustavo Petro nuevamente y esta es una situación necesaria que tiene que plantearse, por supuesto, el Ministerio de Salud. Dice el auto lo siguiente: primero, rechazar la solicitud de nulidad del auto 007 de 2025 presentada por el director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social por no cumplir con los requisitos de oportunidad y carga argumentativa, como se señala en la parte emotiva de esta providencia. De esa forma, sigue el ministerio en problemas para poder hacerle el quite a esa orden que dio la Corte de ajustar la unidad de pago por capitación. En las últimas horas en Colombia se conoció que hay amenazas de muerte contra el director de la policía, el señor general Carlos Fernando Triana. Eh, Aquí hay una declaración del señor Pedro Sánchez, ministro de la Defensa General de la República, que fue anunciando y hablando de estas amenazas que hay en contra de la dirección de la Policía Nacional. ¿Qué decir al respecto?
Quienes combaten con firmeza la amenaza estarán también amenazados por los criminales. El comandante de las fuerzas militares, la cúpula militar, el director general de la policía, incluso quien les habla, siempre estaremos amenazados por aquellos criminales que están atacando a nuestro país. Pero aquí no solo somos personas, representamos instituciones y son las instituciones las que no se doblegan. Es el país el que no se doblega. Jamás unos pocos criminales van a obligar a Colombia. Y aquí es clave que protejamos a quienes nos protegen, que cuidemos a quienes nos cuidan, compartan información, llamen al 123 o llamen al 147, al 165, esos dos últimos son antisecuestro, antiextorsión, el primero es de seguridad. Llamen, comuniquen, porque debemos proteger a quienes nos protegen, o de lo contrario, esas personas serán los verdugos de nuestros hijos. Lo grave de estas declaraciones que da el general Sánchez, ahora ministro de la Defensa, es que ya en días pasados se había dado una directriz en los lugares donde había plan pistola para que los hombres de la policía no estuvieran uniformados para evitar ser presas de la delincuencia. Es realmente absurdo que en Colombia la fuerza pública se tenga que esconder de los malandros y los malandros no se escondan de la fuerza pública. Es un contrasentido, solamente puede ocurrir en el gobierno o desgobierno más bien de Gustavo Petro. Es absurdo. Hay noticias sobre la nueva consulta popular de Gustavo Petro. La consulta popular 2.0. Ayer le grababa yo una reflexión al respecto, diciéndole a los seguidores de la Hora de la Verdad que realmente lo que le importa a Gustavo Petro no es la consulta popular, ni tampoco la reforma laboral, porque si le importara alguna de las dos, llegaría a consensos y habría acuerdos para poder avanzar en ese aspecto. De hecho, Antonio Sanguino ha sido tremendamente renuente a reunirse con las comisiones y a hablar de una concertación. Nos lo acaba de decir precisamente en entrevista el senador de la República, Mauricio Gómez Amín. Ahí no hay interés de ninguna clase, distinto al de hacer política con los 750.000 millones de pesos que cuesta la consulta popular. ¿Qué ha dicho Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que es el que tiene que lidiar con toda esta situación? Aquí está. Escuchamos qué fue lo que dijo el presidente del Senado. Pero sí he escuchado de que tiene muchos vicios, que además tiene las mismas 12 preguntas que ya se negaron, y pues un proyecto negado en el Congreso no se puede presentar en la misma legislatura, sino en la siguiente. Usted señala que es el tema de que debió haberse radicada por el presidente de la República y no por un ministro delegatario. En fin, tiene pues unos vicios de trámite que no estamos en este momento para calificarlos. Será pues el Poder Judicial. A nosotros nos corresponde cumplir con el deber y es darle trámite en el Senado de la República, y así lo vamos a hacer. Presidente. Veremos entonces cómo funciona esto, porque tiene que haber un concepto claro, jurídico, antes de poderlo tramitar. Y el encargado de eso será el secretario del Senado, Diego Alejandro González, quien fue hostigado duramente por Armando Benedetti cuando se les hundió la primera consulta popular que terminó 47-49. Y es que es obvio, no pueden presentar la misma consulta popular tantas veces sea necesario hasta que las aprueben. Ya hay una cosa juzgada y no pueden volverla a presentar. Es lo que ha dicho el presidente del Senado y con lo que estamos de acuerdo. Ahora, hay 4 nuevas preguntas, que también lo dijimos acá, ya están en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Código Sustantivo del Trabajo, ya están desarrolladas. ¿Por qué insisten en preguntas que ya tienen un marco jurídico? Es donde uno piensa que al gobierno no le interesan las reformas, no le interesa la consulta popular realmente, sino que le interesa todo el tiempo mantener encendida la llama, como lo estábamos discutiendo precisamente con el senador Mauricio Gómez Amín aquí en la Hora de la Verdad. Hubo diligencia donde se escuchó a las partes en el proceso contra Carlos Ramón González. Y veamos uno de esos apartes precisamente de la audiencia que se celebró hace tan solo algunas horas. Veamos. Adicionalmente, de acuerdo con sus declaraciones de renta presentadas a la DIAN, para el año 2023 reporta un patrimonio cercano a los 6.500 millones de pesos. Lo dicho en precedencia permite inferir de manera razonable que tiene una importante solvencia económica, ha edificado un significativo poder político y tiene experiencia en el sector público, al punto de ser considerado uno de los cofundadores del Partido Alianza Avante,
y haber desempeñado uno de los cargos más importantes de la rama ejecutiva del poder público, como lo es el ser director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre el 26 de abril de 2023 hasta el 26 de febrero de 2024, y luego de ello pasó a ser usted director nacional de inteligencia hasta julio de 2024. Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche, como quiera que defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en usted como representante y líder de una colectividad política en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país. Lo curioso de todo esto es que Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra de lo que está pasando con su mano derecha, con su gran amigo, con el hombre clave que estuvo en el Departamento Administrativo de Presidencia y que luego fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia en el país. Eso es lo curioso. Gustavo Petro no dice nada. Habrá que recordar, entre otras cosas, que Gustavo Petro provocó la salida de Colombia de esa gran unidad de análisis financiero internacional donde se cooperaba con otros países para poder determinar el movimiento de dinero sospechosos entre distintas naciones. ¿Recuerdan ustedes? Por el tema de Israel y Pegaso, y eso significó que sacaran a Colombia. Es la hora y no tenemos noticia de que nos hayan restablecido el derecho a poder cooperar con otras naciones. ¿Servirá esto? Pero además la gente también se pregunta, ¿qué pasó con otros nombres vinculados a esta investigación de escándalo de cómo se robaron la unidad de gestión del riesgo en el gobierno de Gustavo Petro? Luis Fernando Velasco, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entre otros nombres que aparecen vinculados y que han sido llamados, pero que no ha pasado nada todavía con ellos. ¿Y qué pasa con todo lo que sabe Sandra Ortiz? ¿Qué pasa con todo lo que tiene Olmedo López? ¿Será que Olmedo López no tiene comunicaciones directas con Gustavo Petro para hablar de todos estos temas? ¿Sandra Ortiz no tiene comunicaciones directas con el presidente para conocer estos temas? Pues todo eso es lo que tiene que develar la justicia, y eso que escucharon ustedes era la intervención de la Fiscalía precisamente en este caso que realmente da vergüenza. Les había prometido también en titulares a ustedes comentarles sobre una candidatura que se cae a pedazos. Una candidatura de un hombre que estuvo muy cerca a Gustavo Petro, que viene del santismo y terminó en el petrismo, como Roy Barreras, como Armando Benedetti, entre otros, pero que le jugó un servicio especial y clave a Gustavo Petro. Fue su canciller de la República en reemplazo de Álvaro Leiva. Estoy hablando de Luis Gilberto Murillo. Este hombre que se perfilaba como candidato presidencial se cansó de los comentarios y de esta forma responde a quienes creen que él iba a ser candidato. Escuchémoslo. Pero el mayor desafío no está afuera, está aquí, en casa. La división. La polarización ha frenado reformas, ha congelado sueños y ha multiplicado los vacíos. Por eso, hoy quiero ser claro con Colombia ante las últimas noticias surgidas. No soy el candidato de ningún político, pero soy consciente de que nuestro país necesita y merece un candidato de la gente, un candidato diferente, de la tierra olvidada, del río, del monte, del mar, de las llanuras, de los que aún esperan justicia, y un candidato que sepa lo que es haber vivido sin oportunidades. Serví al país con responsabilidad, en distintos gobiernos, sí, pero hoy camino independiente, sin etiquetas ni herencias, con el alma limpia y libre. No creo. Pues lanza su candidatura, así de simple, es lo que está haciendo Luis Gilberto Murillo en ese video que publica, porque habla del candidato que tiene que haber recorrido las selvas, que debe haber estado en los ríos, y son las fotografías de él en cada uno de sus espacios. Evidentemente, Luis Gilberto Murillo tratando de desmarcarse del santismo, de donde salió con tanta fuerza, y del petrismo al que le sirvió, porque a ambos gobiernos les ha servido Luis Gilberto Murillo, y ahora viene a presentarse como un candidato independiente. Dice él, un candidato del territorio. Vamos a ver cómo se ajusta en las encuestas, qué dice la gente de la candidatura de Luis Gilberto Murillo. Opinen ustedes aquí, los leo en el chat. ¿Qué opinan ustedes de esa candidatura de este hombre que le sirvió a Gustavo Petro y que salió, no sé si muy bien, del gobierno de Petro? Porque recuerden que su salida se produjo posterior al problema que armó Gustavo Petro ese día que se levantó a las 3:20 de la mañana o que no durmió y que decidió devolver un avión con deportados desde los Estados Unidos y que eso supuso una amenaza seria sobre Colombia. Y uno de los hombres que estuvo ahí pendiente de todo este proceso pues fue Luis Gilberto Murillo, al lado de Laura Sarabia y al lado del embajador de Colombia en Washington, que trataron de sobrellevar la situación, que inclusive tuvo que llevar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ayudó a solucionar una crisis diplomática que armó Gustavo Petro y de la que entiendo
no salieron bien libradas las relaciones entre ellos dos, por lo menos. Es lo que se sabe de esa relación que no terminó del todo bien. El procurador general, Gregorio El Hash, se ha pronunciado respecto del estudio que está haciendo la Corte Constitucional precisamente de la reforma pensional. Reforma pensional que debería tener cuanto antes una sentencia para saber qué va a ocurrir. ¿Tendremos sentencia antes de que entre en vigencia? Porque recuerden ustedes, desde julio queda en firme la reforma pensional. Pero ¿qué va a pasar con los recursos de la gente que ya los trasladó al Fondo Público de Pensiones, a Colpensiones? Preguntas que todavía no resuelven. Pero bueno, aquí está Gregorio El Hash dando su punto de vista frente a las presiones que hay alrededor de la decisión que debe tomar la Corte Constitucional. En el momento procesal que indica la norma, la Procuraduría expresó su parecer sobre esa ley que ya está rigiendo y que está bajo control de constitucionalidad. El debate, la discusión, el análisis es al interior de ellos. Como se están ocupando de eso, lo mínimo que puedo hacer es respetar la tranquilidad, la mesura, la responsabilidad con que siempre hacen sus cosas y esperar pacientemente lo que ellos decidan. Eso que la Corte tome como decisión será respetado y será acatado en su integridad. No acostumbro, no creo que sea bueno sacar los debates de su recinto natural hacia otros escenarios que no contribuyen mucho a resolver. Cuando ellos resuelvan, ya yo dije lo que tenía que decir, me acataré a lo que ellos, me atendré a lo que ellos digan, acataré lo que ellos digan. ¿Cree usted que hubo vicios en el trámite para el debate? Mi posición ya está expresada en el concepto que expresé en su momento, hice las consideraciones. Algo me acuerdo yo del procedimiento legislativo, algo me queda en la memoria de cómo suceden en realidad las cosas en los debates, algo dinámico, enredado, donde se dan cita muchas vertientes. Sorprende las declaraciones del procurador cuando dice que algo, cuando fue secretario por más de 10 años, pero mucho más que 10 años, Gregorio El Hash. Pero además cuando desde el primer momento se denunció que la Cámara de Representantes, con una mera proposición, decidió que no se tenía por qué debatir en la Cámara el último de los debates que tiene que darse, el cuarto debate de la ley, porque con la proposición acogían lo que había debatido, lo que había decidido la plenaria del Senado. A la luz nuestra, por lo menos, cuando analizamos jurídicamente el asunto, creemos que, claro, que hay un gravísimo error, un vicio de forma, un vicio que impediría que vea la luz jurídica la norma de ley que modificó, o lo que llaman ellos la gran reforma pensional, por ese vicio de fondo, de forma que hay en el trámite. Y por supuesto de fondo por temas que son constitucionales, fundamentales, que no debieron haberse tramitado de esa manera. Pero bueno, ya veremos qué dice la Corte Constitucional al respecto. También tenemos que hablar con ustedes de los contratos del magistrado Carvajal. El magistrado Carvajal, Héctor Carvajal, que acaba de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional y que solamente lo podrá hacer por 3 años, en la medida en que llega la edad de retiro forzoso y tendría que dejar el cargo de magistrado. Pues hay una serie de contratos que le impedirían precisamente al magistrado pronunciarse, entre otras cosas, en temas de la reforma pensional, por ejemplo. Los contratos son con Colpensiones, mire, ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo que le impediría, por supuesto, pronunciarse. Contratos con Colpensiones se firmaron el 29 de mayo del 2024 y el 3 de febrero del 2025. Antes de la elección como magistrado, tenían como objetivo realizar asesoría jurídica relacionadas con decretos, actos legislativos y proyectos de ley. Valor de los contratos de 293 y 175 millones de pesos respectivamente. Una vez el magistrado se posesione, se conocerá si se declara impedido o no para participar en el debate de la reforma pensional, ley en la que Colpensiones es una de las entidades involucradas por el cambio que tendría el sistema en el país. Ya veremos qué pasa. Y de esta forma vamos dando por finalizado esta emisión de la Hora de la Verdad. Recuerden, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Por favor, no se retire de la emisión sin antes darle like a esta emisión, compartir nuestro contenido, las entrevistas, al oído, los titulares, para que otras personas se enteren. Si ustedes dan like, y por favor háganlo ahora mismo, ahí tenemos tiempo,
nos ayudan un montón porque llegamos a más personas y miren que ha funcionado maravillosamente. Hemos crecido más de 5,000 personas en las últimas semanas en la hora de la verdad, lo que indica que estamos haciendo bien la tarea. Les invitamos a que den like, a que apoyen esta causa con sus donaciones, no importa cuánto, en la cuenta de vivienda del banco, en la cuenta de ahorros del Banco de Vivienda. Aquí dejamos el NID y el número de la cuenta. Recuerden ustedes, el fin de semana estamos con ustedes por la derecha. El domingo, desde las 2 de la tarde, hablaremos con ustedes por la derecha, un invitado muy especial. Ya verán ustedes las promos para conocer un poco qué puede pasar en Colombia, porque las cosas están muy caldeadas. Con estos arrebatos de Gustavo Petro, estas movilizaciones que pretende, que ya estuvo probado que pagaron los buses en Barranquilla, ¿tendrá capacidad Petro de aceptar una derrota en las elecciones del 2026? Lo hablaremos con ustedes domingo, 2 de la tarde, aquí en Por la Derecha. A todos, que Dios los bendiga. Un feliz fin de semana. Nos estamos viendo y escuchando aquí en La Hora de la Verdad. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.